Los bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos al Señor la gloria, le damos las gracias por un día más en el cual nos permite el poder acercarnos hasta su presencia y a la vez el poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Usted que está ahí en su casa, que está en su hogar, que está ahí en su trabajo, sea bienvenido en esta mañana. Le damos gracias a Dios por un día más de vida en el cual Él nos permite ver su luz y poder disfrutar, como dice la Escritura, de sus nuevas misericordias. En esta mañana quisiera compartir una reflexión más de la palabra y lo voy a hacer en el capítulo número 13 del Evangelio según San Juan. Si usted tiene ahí su Biblia a la mano, puede consultar San Juan capítulo 13 y voy a leer en el versículo 10 en adelante. San Juan capítulo 13, versículo 10 en adelante dice la bendita palabra del Señor. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. Oramos al Señor para que Él nos dé su buena palabra, que Él nos hable por medio de estos versículos que hemos leído. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias porque nos permite ver la luz de un nuevo día y poder agradecer tu gran amor y bondad. Señor amado, te alabamos, te bendecimos. Te damos honor y gloria solo a ti, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que eres. Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra escrita, tu palabra que nos orienta, tu palabra que nos ministra, que nos hace ver, Señor, el camino correcto por el cual tú quieres que caminemos. Ayúdanos, Dios, a valorizar tu palabra, ponerla en práctica en nuestras vidas. Bendice, Señor, todos aquellos que se detienen, Dios mío, a meditar en tu palabra. En el nombre glorioso y poderoso de Cristo, bendícelos en sus trabajos, sus empresas, sus hogares, bendícelos, cúbrelos con tu sangre. Guárdales, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, los versículos que hemos leído nos presentan un tema muy interesante y es acerca de la seguridad que debemos tener de lo que somos. Debemos tener seguridad de lo que somos. Cuando la palabra de Dios, hermanos, viene a la vida y el corazón de las personas, siempre hay reacciones distintas con respecto a lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Algunas personas se sienten aludidas directamente, otras son muy misericordiosas y creen que Dios está hablando a otras personas. Y algunos hasta argumentan y dicen: si hubiera venido fulano de tal, le hubiera caído el mensaje, le hubiera caído la palabra. Dios le hubiera hablado a cierta persona. Porque muchas veces seleccionamos los mensajes y creemos que Dios está hablando directamente solo a un grupo de personas y no meramente a todo el conglomerado de la iglesia o el auditorio de las personas que está escuchando el mensaje. Creemos que es para otras personas y no para uno, en lo personal, en lo individual. Cuando acá vemos, hermanos, este ejemplo a través del cual el Señor pues dejó una enseñanza de humildad, a través de la cual la Escritura señala que se ciñó, tomó agua, empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y llegó el momento a cuando llegó a la vida de Pedro. Pedro era una persona que se consideraba muy fuerte espiritualmente hablando. Y a la vez él consideraba que los demás eran muy flojos en su vida espiritual, de tal manera que él llevaba a la conclusión de creer que solamente él podía mantenerse firme y aunque todos los demás pudieran negar al Señor, pues él jamás podría llegar a hacer semejante cosa. Y esa convicción que él tenía muchas veces es la que se apodera de todos nosotros.
hay una manera de ser como exclusivos, llegar a creer que nosotros somos, voy a decir, impenetrables por el pecado, en el sentido de que no nos puede tocar, que no nos puede llegar el momento. Y esa seguridad muchas veces no tiene la base sólida a través de la cual nosotros podemos mantener esa convicción, esas palabras, esas expresiones de convicción, de valor, de coraje que muchas veces nosotros presentamos. Y es ahí donde se vuelve muy interesante el saber lo que somos, tener la seguridad de lo que somos. Para tener seguridad de lo que somos, en primer lugar tenemos que conocernos a nosotros mismos, saber lo frágiles que somos, pero también debemos de saber el potencial que tenemos en Dios para poder, hermanos, enfrentar cualquier tentación, cualquier situación difícil en nuestra vida, para poder seguir peleando la buena batalla de la fe, poder seguir siendo cristianos y no fallarle a nuestro Señor. Cuando el Señor llegó a la vida de Pedro, el Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Y el Señor le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Es decir, le estaba diciendo, vas a estar privado de algo que tú quizás consideras que tienes, pero no lo tienes. Necesitas que yo te lave. Y luego el Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra, Juan así lo dice, estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, dice el Señor en este mismo evangelio. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es un elemento muy importante para poder darnos a nosotros esa garantía, esa seguridad de que vamos caminando bien. Aquel que se priva de escuchar el mensaje de la palabra del Señor, que se deja de congregar, deja de buscar de Dios, la persona será, voy a decir, no un poco, sino muy frágil ante las tentaciones, ante las situaciones difíciles que va a enfrentar como creyente. Entonces es importante estar escuchando el mensaje de la palabra. Es importante el poder congregarnos, buscar de Dios. Porque cuando Dios nos habla, Dios lo que quiere es transformar nuestra vida. Quiere que nuestra vida se acople a lo que es su voluntad. Y si nosotros no nos congregamos, si no nos sentamos a escuchar un mensaje de la palabra que nos edifique, que nos limpie, que nos purifique, que nos oriente, que nos dé ese alimento espiritual, como el Señor dice en San Juan 4:4, el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante, la palabra es vida, la palabra transforma, la palabra limpia, la palabra llena, la palabra orienta, la palabra nos da sabiduría para tomar buenas decisiones. Entonces el que se priva de la palabra, el que no se congrega, tendrá una vida espiritual de inseguridad, carente de fortaleza espiritual en su vida. Entonces es importante que la palabra de Dios esté limpiando nuestros corazones. Dice acá cuando el Señor lavó los pies a Pedro. Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino que lávame la cabeza, todo el cuerpo. Y el Señor le dijo, lo que está limpio no necesita ser limpiado, sino que solamente lo que está sucio. Todo, dice el Señor, solamente te lavó los pies. ¿Pero por qué solamente le lavó los pies? Porque en el diario caminar, en nuestro diario vivir, las contaminaciones del mundo y todo aquello que pudiera venir a pegarse a la vida del ser humano necesita ser lavado por el Señor. Entonces, hay áreas en la vida que probablemente las tengamos fuera. Tengamos áreas como ser quizás un buen padre, un buen esposo, un buen ciudadano, pero probablemente no seamos buenos cristianos y necesitamos que la palabra de Dios nos acople, nos limpie, nos oriente para poder entender la vida cristiana y poderla vivir en su plenitud. Es decir, que hay áreas en la vida donde debemos de fortalecerlas, donde debemos de buscar siempre que Dios esté obrando como buen, voy a decir, alfarero, esté labrando nuestras vidas, esté moldeándonos cada día. Por eso es que el Señor dice acá en el versículo que leímos, el versículo número 10, Jesús le dijo a Pedro, porque a él está hablando, el que está lavado
no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Oiga esa expresión. Vosotros limpios estáis, le dice, aunque no todos. Cuando oyeron esa palabra, o más bien cuando se predica en la palabra del Señor y se habla en contra del pecado, hay personas que se ofenden, se sienten mal. Cuando uno dice, no todos son cristianos, no todos son elegidos, no todos son buenos creyentes, hay gente que se ofende, pero ¿por qué se va a ofender las personas? Si la realidad es que Dios nos conoce a todos y Él sabe quiénes son los que Él ha elegido, Él sabe a quiénes Él ha limpiado, Él sabe quiénes son los que han tomado una responsabilidad muy seria delante de Él para vivir la vida cristiana. Él nos conoce a todos perfectamente. Y cuando viene el mensaje de la palabra de Dios, algunos se retuercen y dicen, algo le han contado al pastor, o me está tirando, o conoce mi vida. Y es verdad, Dios es el que conoce la vida de cada quien, pero el que verdaderamente está limpio, ese se goza, se deleita en la palabra de Dios, alaba a Dios por su palabra, porque la palabra de Dios lo está orientando y le está dando esa seguridad de que está limpio delante del Señor. Por eso es que el Señor dijo, vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque Él sabía, dice acá, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Cuando el Señor dijo en la cena, la última cena, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, todos empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? La pregunta es por qué todos argumentaban y se consideraban que podían llenar esa medida de infidelidad y de traición que el Señor está planteando. En primer lugar, porque todos eran humanos y somos humanos y nadie está exento de fallarle al Señor. No obstante, el Señor no estaba diciéndolo por todos, sino que estaba refiriéndose a Judas, quien habría de entregarle. Pero como nadie sabía quién era exactamente, si hubieran sabido que era Judas, hubieran dicho, bueno, ya sabemos que Judas es el traicionero, él es el que te va a traicionar. Todo tranquilo, Señor, nosotros estamos seguros de lo que somos, sabemos lo que somos y por lo tanto tienes toda la razón. No obstante, no lo sabían y por lo tanto, al no saberlo, todos consideraban que podían calificar para traicionar al Señor. Llegará el momento en que el Señor se lo dice claramente, el que moje el pan conmigo en la copa, ese es el que me va a traicionar. Y aún así ellos no lo entendieron. Y aun cuando le dijo a Judas lo que has de hacer, hazlo pronto, tampoco entendieron. Ahora, ¿qué es lo que nos dice todo esto a nosotros? Que nosotros debemos de tener seguridad de que, hermano, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo llevamos nuestra vida delante de Él? ¿Por qué? Porque acá dice que nosotros somos sus siervos. Y no hay nada mejor para un siervo que el conocer la voluntad de Dios. Conocer quién es el Señor. ¿Quién es aquel que nos ha llamado? ¿Quién es aquel que ha entregado su vida por cada uno de nosotros? ¿Quién es aquel que cada día está pendiente de cada una de nuestras vidas? Y a través de la palabra, a través de la predicación, a través de esa palabra que nos limpia, está moldeando nuestras vidas, está cambiándonos. Y eso nos da la seguridad de lo que somos delante del Señor. Por eso es que cuando Él dice acá, no todos estáis limpios, probablemente alguien debió pensar, quizás no estoy limpio delante de Dios. Al igual cuando se predica el mensaje de la palabra, la gente se ofende. Pero no deberían de ofenderse, sino que al contrario, hay que alabar a Dios. Porque Dios directamente nos está hablando y nos está haciendo ver que Él está interesado en que nuestra vida sepa lo que somos. ¿Somos elegidos de Él? Sí. Pero nuestras acciones son las que han de evidenciar lo que verdaderamente somos delante del Señor. No debemos de llevar una vida ambigua, como muchos que creen y dicen, no, es que yo tengo miedo de caer, yo tengo miedo de fallarle al Señor. Pero ese temor reverente que debemos de tener, ese temor nos debe de llevar a buscar la presencia del Señor. Nos debe de llevar a que el Señor nos limpie cada día, a que todas aquellas áreas
que están limpias, pues fortalecerlas. Y las que necesitan que Dios esté trabajando y que esté limpiando y que esté moldeando, hay que decirle, Señor, hazlo, obra, Señor. Cuando Pedro dice hasta la cabeza y todo el cuerpo, es porque él no tenía conciencia, seguridad de cómo estaba delante de Dios. Pero el Señor sabía que todo estaba limpio, solamente necesitaba limpiar sus pasos, su diario vivir, su caminar. Ahora nosotros tenemos la oportunidad cada día, porque la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y que grande es su fidelidad. Dice acá el versículo número 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Cuando el Señor dice esto, no está hablando de una cultura ni de una práctica religiosa, sino que está hablando del modelo, el ejemplo de humildad, de sencillez, para que nuestra vida no se llene de orgullo y no lleguemos a creernos los grandes creyentes, los grandes cristianos, los grandes pastores. Qué lamentable es que hay ministros que no se les puede ni hablar, intocables. Personas, hermano, que se creen los grandes poderosos. Son exclusivistas de ellos mismos. Y creen, hermano, que ellos son los que se las saben todas. Qué triste es, hermano, ver cómo grandes personas que se creen que son grandes ministerios, son personas, hermano, que viven como en una cápsula, donde solo aparecen en la palestra y luego desaparecen. No se dan cuenta que el mismo Señor, Él andaba en medio de las prostitutas, en medio de los publicanos, y todos decían maestro, rabí, maestro. Y dice, Señor, ustedes me llaman maestro, y de verdad yo lo soy. Pero si yo siendo vuestro maestro he sido humilde, sencillo, tanto que les he lavado los pies, ustedes no deben de perder ese sentido. No deben de perder la sencillez, la humildad, para poder ir al necesitado, ir a las cárceles, ir a los hospitales, ir allá donde esté el enfermo, ir a aquellas personas que son necesitadas. No decir, ahora yo ya soy de la élite y ahora me voy a rozar con los de la élite y los demás los voy a ver allá abajo. No, el Señor, siendo el maestro, andaba y caminaba con ellos. ¿Por qué? Porque quería darles a ellos un verdadero entendimiento de lo que eran. Por eso es que el último versículo que leí dice, el siervo no es mayor que su Señor. O sea, no se confundan, no se vayan a creer más poderosos que yo. O sea, son siervos. Y cuando uno dice, soy un siervo de Dios, estamos diciendo, somos esclavos, servidores de Dios, personas. Entonces hay que estar conscientes. Díganos, Señor, guíanos con tu presencia. Señor, que nuestra vida te sea agradable cada día. Señor, ayúdanos. Permítenos, Señor, vivir para ti, conscientes de lo que somos, conscientes de la realidad, de la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por todos aquellos que no tienen la seguridad de lo que son. Ayúdales, Padre. Guárdalos, guíalos, protégelos, cúbrelos con tu poder. En tus manos, Señor, encomiendo cada vida. Si tú no le has entregado tu vida al Señor y no sabes lo que eres, ahora puedes ser un hijo de Dios. Ábrele tu corazón al Señor. Entrégale tu vida. Yo voy a orar por ti, Padre. Perdona esas vidas que están entregándose a ti, que te están reconociendo, Señor, como su Salvador. Lávales, amado Jesús. Cámbiales, transfórmales. Hazles tus hijos y tus hijas. En tus manos les encomiendo. Y ahora, Señor, ellos son tus hijos y que puedan vivir para ti. Sana a los que están enfermos. Extiende tu poderosa mano sobre sus cuerpos y levántalos en el nombre de Jesús. Por tus llagas, mi Jesús, hemos sido curados. Sana toda dolencia. Provee para toda necesidad. En el nombre de Cristo, en tus manos, encomiendo, Señor, a tu pueblo. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga a todos y les esperamos en una próxima reflexión sobre la palabra el día de mañana con la ayuda del Señor. Que tengan buen día.